Bien, hola niños, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a la clase de biología con el tercer tema, el reino monera, el reino de la bacteria se llama. La semana pasada hemos conocido los 5 reinos, ¿verdad? Y esta vez vamos a ir conociendo cada uno de ellos un poco más. Bien, entonces empezamos con el reino monera, ¿ya? El reino monera es un reino de clasificación de los seres vivos que se agrupan a los organismos unicelulares procariotas. Estos organismos principalmente en su mayoría son bacterias y los demás en menos proporción se les llama cianobacterias. Bien, tenemos las características. Vamos a conocer las características de este reino monera. Nos dice que son organismos unicelulares, ¿verdad? ¿Por qué eran unicelulares? Porque presentan una sola célula. También son procariotas. ¿Por qué son procariotas? Porque no tienen núcleo, ¿ya? A comparación de otros reinos, el único reino que no tiene núcleo es el reino monera. Bien, también se dice que son microscópicos. ¿Por qué son microscópicos? Porque no se pueden ver o no pueden ser observados a simple vista. Por lo general las bacterias miden un micrómetro, ¿ya? Estas bacterias son tan pequeñitas que tenemos que verlo mediante un microscopio. También tiene una reproducción asexual, ¿ya? Una reproducción asexual de fusión binaria. ¿Qué quiere decir fusión binaria? Que consiste en que la célula hace un duplicado, ¿no? Se parte en dos de sí mismo y una molécula de ADN pasa a una célula recién formada y siendo estas dos células idénticas, ¿ya? Esa es la fusión binaria. Muy bien. También son cosmopolitas. ¿Por qué son cosmopolitas? Porque habitan en diferentes partes. Por ejemplo, en el agua, en la tierra, en el aire y en los intestinos de los animales o también de las personas. Muy bien. Entonces empezamos. Acá también tenemos, según su forma, las bacterias, ¿ya? Según su forma conocemos las bacterias redondas denominadas cocos, las bacterias ovaladas denominadas bacilos y las bacterias espiraladas denominadas espirilos. Entonces los cocos tienen, dice, la capacidad de vivir con células individuales o también pueden enlazarse hasta formar cadenas, ¿ya? Como podemos observar en la imagen, tienen la capacidad de vivir individuales como los cocos y formar cadenas y entrelazarse entre ellos. Como podemos observar, los estreptococos y los estafilococos. Estas bacterias son perjudiciales para nuestra salud. Bien, luego tenemos a los bacilos, pues, que son bacterias ovaladas, ¿ya? Estas bacterias también son perjudiciales para nuestra salud. Por ejemplo, el sífilis, ¿ya? El sífilis es una de las bacterias en la cual son muy dañinas para nuestra salud. Luego tenemos a los espirilos o espiroquetas, ¿ya? Que son bacterias que presentan movimiento porque tienen flagelos. En cambio, los bacilos o los espirilos son rígidos y no tienen movimiento. Bien, también son perjudiciales para nuestra salud estas bacterias. Y por último tenemos a los vibriones, que son bacterias que poseen un único flagelo en la cual pueden moverse, ¿no? También esta bacteria nos causa la enfermedad del
cólera. Muy bien, acá tenemos, ahora veremos la estructura de las bacterias, ¿ya? Como podemos observar en la imagen, la bacteria tiene una cápsula, una pared celular, una membrana plasmática, tiene el citoplasma, el ribosomas, el plasmido, el pili, el flagelo y el nucleoide o ADN. No presenta núcleo, ¿verdad? Entonces veamos cada uno de ellos. La cápsula. ¿Qué es la cápsula? Acá podemos observar en la imagen, la cápsula dice que es la capa externa que cubre la pared celular. Eso es la cápsula. Y la pared celular es una capa resistente y rígida que le confiere de forma definida a la célula y una capacidad adicional de protección, ¿no? Eso es la pared celular. Es una capa resistente y rígida que le confiere forma definida a la célula y una capa adicional de protección. Muy bien, continuamos. Tenemos a la membrana plasmática. ¿En qué consiste la membrana plasmática? Compuesta por fosfolípidos y permite la función de nutrición. También recubre a la célula limitándola del exterior. Esta se localiza en el exterior de la membrana plasmática. Entonces continuamos. Tenemos al citoplasma. ¿Qué es el citoplasma? Está formado por como podemos observar en la imagen, por una masa gelatinosa citosol. Se llama el citoplasma, que está formado por una masa gelatinosa que se llama citosol. Muy bien. Tenemos también que se encuentra encerrado por la membrana plasmática. Luego tenemos al ribosomas. ¿Qué consiste el ribosomas? Son organelos que se encargan de sintetizar proteínas a partir de la información contenida en el ADN. Luego tenemos el ADN. ¿Qué es el ADN? Es un material genético de la bacteria. También tenemos al flagelo, que es un orgánulo que permite el movimiento de las células a modo de cola. Muy bien, ese es el flagelo que le permite moverse a la bacteria. Luego, por último, tenemos a la pili. La pili es un apéndice muy corto, se forma de pelo. Esas puntitas negritas que ves en la imagen, eso es la pili, que permite intercambiar material genético con el exterior, con el medio ambiente. Muy bien. Continuamos, tenemos a las cianobacterias. Tenemos las características de las cianobacterias. Son conocidas como algas verdes azules. También son organismos unicelulares porque presentan una sola célula. Son procariotas porque no tienen un núcleo definido. Son fotosintéticas oxigenadas, porque realizan la fotosíntesis y son responsables de la aparición del oxígeno en la atmósfera. También son microscópicas porque no se pueden ver a simple vista. Su hábitat de estas cianobacterias habitan o viven en agua dulce y marinas, también en ambientes terrestres. Son capaces de generar oxígeno, las cuales lo forman realizando su proceso fotosintético. Muy bien,
niños, también tenemos las bacterias benéficas que son beneficiosas para nuestra salud, como podemos o alguna vez lo has visto en las industrias, las bacterias que sirven para elaborar el yogur, ¿no? Que son de mucho, que ayudan mucho a la alimentación de nuestra flora intestinal. Muy bien, niños, niñas, esto ha sido el tema del día de hoy. Nos vemos en la siguiente semana. No olviden copiar en su cuadernito y resolver la tarea de su libro. Chao, cuídense.